Bien, mis hermanos, hace 8 días en el mensaje dominical comenzamos con la primera parte del libro de Daniel capítulo 8, un libro muy importante. Allí pues aparece ya el anticristo y se nos revelan cosas muy importantes. Estudiando precisamente los últimos días, los días del fin. Es importante, aunque hemos dado cabida de lleno a estudiar el Apocalipsis, es muy importante el libro de Daniel. Vamos a recordar entonces rápidamente. Hacemos un resumen de Daniel 8 en esa primera parte. Bien, estudiamos la visión del carnero y del macho cabrío. Recordemos que un carnero pues es el macho de las ovejas y el macho cabrío pues es el macho de las cabras. Se trata de dos imperios o de dos gobiernos. De eso habla Daniel 8. Esa visión que él tuvo, interpretada, hermanos, por Dios, para que él entendiera, una visión dada directamente a Daniel por el arcángel Gabriel. Bien, entonces se trata de dos bestias, dos imperios, dos gobiernos que tendrán protagonismo intenso en los últimos días. El carnero, según Daniel capítulo 8 versículo 20, corresponde a los medos persas. Obviamente tenemos que situarnos geográficamente hoy. Hoy los medos persas son, hermanos, el país de Irán, un imperio musulmán que está al oriente. Y el macho cabrío es Grecia, que es como se interpreta hoy en día Europa, el occidente. Eso es lo único que necesitamos conocer para interpretar perfectamente el libro que nos va a llevar, hermanos, a una conexión maravillosa a los últimos días, los días del fin. El versículo 8, que fue donde quedamos, dice así: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Bien, ¿qué dice la palabra? Recordemos que el macho cabrío destruyó al carnero. Este imperio que viene de Occidente y el cual gobernará el anticristo, es un imperio muy fuerte, muy grande, muy poderoso, y se engrandeció sobremanera. Sin embargo, su cuerno, porque tenía un solo cuerno, recuerda, un cuerno grande, fue quebrado. Y aparentemente cuando vemos esto podemos pensar que ya quedó destruido ese imperio de Occidente que viene de Europa, y resulta que no es así. Bien, resumamos entonces. La cabra, el macho cabrío, destruye al carnero. Ese imperio de Occidente destruye a Irán, a ese imperio musulmán. La cabra entonces viene de Occidente y, hermanos, es el reino que va a reinar en esta tierra, el último. Cuando la cabra sea más fuerte, dice la escritura, ese imperio de Occidente se quebrará su cuerno, pero es una estrategia. Hablan del líder. Se divide en 4 direcciones. No se quebró para ser derribado y destruido, sino se quebró como estrategia porque se dividió en 4 y se ubicó en las 4 posiciones estratégicas para él. Recordemos que hay 4 direcciones. Hay 4 sitios en la tierra: norte, sur, oeste y occidente. Y él se hizo fuerte en todas estas 4. Vamos a ver por qué. Bien, el versículo 9 de este libro de Daniel, capítulo 8, nos dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. ¿Qué significa eso? ¿Qué indica entonces que se volvió grande en el sur y en el oriente y la tierra gloriosa? Visto desde Europa, si desde Europa nos vamos al oriente y vamos hacia el sur, vemos que el objetivo que hay allí es
Jerusalén o Israel. El objetivo de este imperio, el objetivo de este anticristo es llegar a Jerusalén. Ese es, hermanos, su foco. Y la tierra gloriosa pues está identificada en la palabra como Jerusalén, de manera que nos está confirmando qué es lo que busca este hombre de perdición. Él busca finalmente llegar al templo. Recordemos que él lo que quiere es ser adorado. En los versículos que siguen vamos a entender que el anticristo, que no es otro que la reencarnación de Satanás en esta tierra, busca ser adorado y busca ser como Dios. Eso ha sido lo que él ha querido desde el principio. Desde el principio, desde el Génesis, vemos que él busca afanosamente ser adorado y busca dañar todo lo que tenga que ver con Dios y su plan de salvación para los hombres. Él quiere que los hombres no le crean a Dios, se mete a entorpecer todo lo que Dios tiene preparado y Dios lo deja hasta cierto punto. Pero vamos a ver que Él se mete inclusive con las huestes celestiales de Dios. Alguien puede interpretar mal esta palabra y decir, pero entonces Dios, según esto, va a perder la batalla. No, todo lo que tú vayas a ver aquí es porque Dios lo ha permitido y en su perfección, sabiduría absoluta, tiene todo totalmente controlado. Bien, aquí en este versículo hay una palabra muy importante que es la palabra pequeño. Esta palabra en hebreo es la misma de Miqueas 5:2. Si estás con tu Biblia a la mano, puedes abrir el libro de Miqueas, profeta del Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 2, y están hablando de Belén, la ciudad donde nació el Señor. Una ciudad que para muchos era nada, no contaba casi que ni en el mapa, era muy pequeñita. Dice así: pero tú, Belén Éfrata, habla de la ciudad y donde iba a nacer el Señor, pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, el Señor Jesucristo. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba ya escrito, hermanos, así es nuestro Dios. Él no nació en la ciudad más famosa, nació en la tribu de Judá, en un pequeño pueblito, una ciudad muy pequeña llamada Belén Éfrata. Y esa palabra pequeña es la misma que estamos leyendo hoy del cuerno pequeño. Recuerda que Satanás todo lo que quiere hacer es copiar a Dios en lo que hace. Pues si el Señor Jesucristo nació en una ciudad pequeña de la tribu de Judá, Él quiere también salir de algo pequeño para después engrandecerse. Qué tremendo es todo esto, ¿verdad? Muy bien. Esa palabra pequeña entonces anuncia el nacimiento del Mesías Altísimo y también se utilizó para el anticristo. Versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y aquí de pronto nos llamará la atención. ¿Cómo así que se engrandeció hasta el ejército del cielo? Quiere decir que él se metió también no solo a tratar de gobernar en la tierra, engañando a los hombres, haciendo un pacto con Israel, mintiendo y tratándose de meter, hermanos, en el templo de Jerusalén para cumplir algo que se llama la abominación desoladora. No solamente quiere reinar en la tierra, sino también en el cielo. Entonces ataca también, hermanos, a el ejército de Dios. Dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo, o sea, hasta allá llegó. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Hasta aquí es como si viéramos un parte de guerra donde él va ganando. Vuelvo y les repito, el Señor permite estas cosas. El propósito de Satanás no solo es, y es para que lo tengas en cuenta, en la batalla por nuestra tierra, por el planeta, sino también engrandecerse en el reino de los cielos. Atenta contra algunos ángeles, y algunos ángeles caen, eso está escrito. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Bueno, atentó
hasta contra el ángel Miguel o arcángel Miguel, que es el príncipe de los ejércitos, el que comanda, hermanos, las huestes celestiales de nuestro Señor. Él quiere quitar el sacrificio a Dios. Él no quiere un santuario para Dios y entonces va contra él. Todo lo que tenga que ver con Dios, él va a hacer un atentado. Él no solo miente y roba, sino que asesina, destruye. Y tiene un poder que fue un poder dado por el mismo Dios, pero Dios se lo permite hasta cierto punto. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército. Mira, Dios se lo entregó. Junto con el continuo sacrificio. También Dios permitió que cesara el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. Hermanos, cuando miramos así desprevenidamente, y por eso es que es bueno conocer la verdad, la Escritura nos dice, cuando el Señor le predica a los judíos, Él les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a ver que esta es la forma en que combatimos, hermanos, la mentira y el mal. Cuando conocemos las Escrituras, si alguien no sabía por qué yo tengo que estudiar todo eso, es porque en el futuro el engaño va a venir y si no lo conoces, no estás preparado, pues vas a caer. Aunque, hermanos, vamos a estar protegidos por el Señor, de todas maneras el conocimiento no puede apartarse de nosotros. Bien, se le dio entonces la oportunidad de tener un ejército y también de cerrar el continuo sacrificio. Dios es un estratega, recuerden que Él es el general de generales. La estrategia de dejar al ganar cierto tipo, hermanos, de tiempo al enemigo tiene como fin también que él coja confianza, que se afiance en sí mismo y no vendrá, hermanos, a el éxito, sino que vendrá sobre él algo terrible. ¿Qué es lo que le va a pasar a él? Mira, se le dio entonces ser próspero y hacer su voluntad por un tiempo. Dios lo va a detener al final. Este libro nos lo va a revelar. Versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Bien, este santo no es un hombre, este santo es un ángel que está también aquí combatiendo. Una conversación que escuchó Daniel dentro de toda esta revelación. Y ese santo, ese ángel, estaba hablando con otro y le decía, ¿hasta cuándo? El ángel espera entonces que pronto termine el tiempo que se le dio al anticristo. Eso, hermano, nos enseña a nosotros de también cuando esperamos, entre nosotros mismos hablamos y decimos ¿hasta cuándo? Y le preguntamos al Señor ¿hasta cuándo? Y es una de las frases que los santos, los que están buscando del Señor, siempre le van a decir al Señor. Pero no es que estamos pidiendo que Él nos diga la fecha, sino que se acuerde de nosotros. Es una forma de orar y así están orando los ángeles. Le llamó la atención, hermanos, a Daniel esa conversación y también aquí queda confirmado que a este enemigo de las almas, a Satanás, se le dio esa oportunidad y ellos están ahí también mirando hasta cuándo es que se va, hermanos, a terminar este proceso que Dios le permitió al enemigo. Versículo 14. Y él dijo, el compañero, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. O sea que este tenía, sí, hermanos, la información. ¿Cuánto es 2300 tardes y mañanas? Pues son 6 años, .3 más o menos. ¿Eso por qué así? Porque recordemos que la semana 70, que es la semana de Daniel, la veremos en el capítulo 9, ya hemos hablado sobre ella, nos habla de semanas de 7 años. Y 6.3, pues obviamente significa que no alcanza a los 7. ¿Por qué? El Señor recuerda que en la palabra dice que los días serán acortados.
Quiere decir que se contempló 7 años para la semana 70 de Daniel, pero realmente van a ser menos de esos 7 años. Punto 3 significa algunos meses. No serán los 7 años exactos de la semana 70. El establecimiento del reino, dice este ángel, viene después. ¿Qué significa eso? Que el santuario será purificado, ya que este hombre inicuo pues lo contaminó. Versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. ¿Qué le pasó entonces a Daniel? Él estaba tratando de entender, considerándola es tratar de entenderla, meditando en ella, procuraba realmente asimilarla. Y delante de él se puso alguien con apariencia, no era un hombre obviamente, sino apariencia. Realmente lo que hace referencia a la Biblia es a un ángel. Y el versículo 16 nos dice: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai. Recuerda que el Ulai era el río donde él recibió esa visión. Oyó una voz de un hombre entre las riberas del Ulai, que le gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Entonces aquí se revela quién era ese ángel. Era el ángel Gabriel. La voz, hermano, aunque no lo dice, lo más probable era la del Señor Jesucristo. Entonces tenemos aquí que viene él, trata de asimilar, escucha a un hombre, se presenta delante de él y la voz del fondo dice: Gabriel, enséñale. Luego él entiende que es Gabriel el que le va a dar todo el entendimiento de lo que está ocurriendo. Bien, el versículo 17 nos dice: vino luego cerca de donde yo estaba. Se acercó entonces Gabriel. Y con su venida me asombré. Por supuesto, todo lo que vio Daniel fue algo maravilloso. Ahora vamos a ver que él, con toda esta visión, hermanos, que se le permitió, prácticamente se enfermó. Duró mucho tiempo en cama. ¿Una visión del cielo puede causar eso? Por supuesto. Realmente nosotros somos muy pequeñitos para lo que hay en el cielo, hermanos. Y me postré sobre mi rostro, mira. Dice, se acercó y pues él estaba lleno de miedo. Él lo que hizo fue postrarse en señal de un alto respeto. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre. Le dio confianza y le está diciendo que él es el que viene a enseñarle, porque la visión es para el tiempo del fin. Bueno, ya conocemos. Recordemos que el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel también se le presentó a María, y todo lo que él le dijo a María exactamente ocurrió. Esa es la misión de Gabriel. Gabriel tiene esa misión, es la sabiduría, el entendimiento. Realmente es como un maestro. Viene a explicar todas las cosas y a revelar las cosas maravillosas de nuestro Dios. Le dice algo bien importante: esto es para el tiempo final. Aquí, hermanos, se acaban una cantidad de teorías y de cosas que muchos han dicho, que esto ya ocurrió, que esto ya pasó, que no. El tiempo final no ha ocurrido. Hoy que estamos predicando esta palabra en la segunda parte del libro de Daniel, no ha ocurrido nada de esto. De maneras que tú entenderás que los que dijeron que eso ya había pasado, pues estaban diciendo algo que no pudieron interpretar bien. El versículo 18 dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Qué tremendo. Se desmayó, se deshizo prácticamente ahí delante de él, no aguantó más. Y él me tocó, tuvo que tocarlo el ángel y me hizo estar en pie. Lo levantó. Hermanos, ahí vemos la gran diferencia entre el cuerpo humano y un cuerpo celestial. Nosotros vamos en el día del rapto a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Tendremos un cuerpo parecido a ese? No lo sabemos, pero será un cuerpo glorioso que va a aguantar muchas cosas. Las cosas del cielo son tremendamente fuertes. La luz
del Señor es algo impresionante, de manera que, hermanos, cualquier cosa, por pequeñita que sea, una sola palabra, pues será como trompetas y como rayos y centellas. Todo esto es sobrenatural. Él se desvaneció, pero después lo pusieron en pie, porque él tenía que entender como ser humano lo que se le iba a hablar. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Y aquí vamos a hacer un alto. ¿Cómo así al fin de la ira? Recuerda que ya estudiamos, si has seguido los estudios que estamos haciendo, hablamos del día de Jesucristo, que es el rapto, el día del Señor o el día de Jehová o el día de la ira, que es el juicio final. Aquí está hablando Gabriel enseñándole a Daniel que lo que él va a ver va a venir al final de la ira. Hay una promesa del Señor para toda la iglesia, hermanos, y es que nosotros no estamos, hermanos, en el día de la ira. De manera que si tú eres hijo o hija de Dios, esto no es para ti, pero sí hay que tener todo el conocimiento, porque eso es para el tiempo del fin. Antes de la ira se va la iglesia, pero el arcángel Gabriel está diciendo que esto va a ser para los tiempos del fin de la ira, o sea, después que venga el juicio final. Muy bien, esto será cuando el Señor regrese, pero por segunda vez. Recuerda que el Señor, cuando viene a raptar la iglesia, no entra a la tierra, tiene una cita con ella en los aires, dice la Escritura, en el cielo, y nos iremos con él. Viene, sale del cielo, sí, pero no toca la tierra. Aquí sí, cuando el Señor regrese por segunda vez y ponga sus pies, hermanos, en esta tierra van a ocurrir cosas terribles. Ya es la ira de Dios y Jesús es el que viene a hacer que se cumpla. Nosotros estaremos con él según lo que dice la Escritura. ¡Qué maravilla! Muy bien. Tiempos del fin se dicen 3 veces en este libro. Luego, no hay posibilidad de que alguien interprete algo diferente, que ya ocurrió, que está ocurriendo. No, todo está perfectamente diseñado para que cuando ocurra realmente sepamos todo esto. Recuerda que tiene que salir un imperio de Oriente, un imperio musulmán, a la que la Biblia se está refiriendo aquí como el carnero, y tiene que salir un imperio de Occidente, de Europa, hermanos, que es el reino del anticristo. Todo eso ya nos lo está explicando la Biblia con señales muy perfectas. Muy bien, dice el versículo 20, en cuanto al carnero que viste, mira, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Recuerda que uno era más largo que otro, pero lo destruyó completamente, hermanos, la cabra, el imperio de la cabra. Los medos y persas entonces confirman a Irán, un imperio musulmán. Y dice el versículo 21, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí con esta expresión nos está hablando de que vienen más. Habrá otros. Grecia es Europa, es la nomenclatura que se usaba, hermanos, para identificar, porque Europa como tal así no existía. Eso prueba entonces que la cabra viene de Occidente. Y todo esto ya nos va dando muchas ideas y mucha claridad en los tiempos del fin. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, el grande, el de la cabra, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Qué significa? Hay 2 cosas que debemos tener en claro. No es humana la fuerza de este hombre, es satánica, es un poder de Satanás. Y él se divide, una vez más lo explicamos, como estrategia ahora para los 4 puntos cardinales. Pareciera que está como derrotado, pero no. Dios permite que haga cosas para que él como que
tenga esa fuerza y se levante. Recuerda que son los juicios de Dios y Dios necesita que el mismo enemigo se le permitan cosas para que otras ocurran. Dios nunca hace algo, hermanos, sin que otras cosas sucedan, hermanos, al mismo tiempo, paralelamente. Versículo 23. Y al fin del reinado de estos, o sea, de esos cuatro, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, cuando han hecho cosas increíbles, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ya estamos viendo al enemigo. Al fin de estos se levanta alguien definido como un ególatra, sin temor de Dios ni de los hombres, experto en intrigas, un hombre hábil y astuto en tramar planes malvados. Y con todo y esto que estamos viendo, aclaremos que tiene poder del diablo, exactamente. Él viene en representación de Satanás, pero Dios le permite actuar hasta cierto punto. Vamos a verlo ya enseguida, por qué Dios lo hace. Versículo 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Bien, todo esto en manos de Dios. No lo ordenó, solo utilizó lo que había en su malvado corazón. Recordemos esta, hermanos, enseñanza de Dios. Dios no ordenó a Satanás que hiciera eso. Él utilizó lo que había en el malvado corazón de ambos, del que le está dando la fuerza y del enemigo, hermano, que está ya como un hombre dentro de este planeta, del anticristo. Bien, utilizó Dios su corazón y lo que tenían para sus propósitos. ¿Dónde está eso, pastor? Apocalipsis 17:17 te va a dejar claro todo esto porque tal vez no lo logramos entender, pero nos afianzamos con la Biblia. Porque Dios ha puesto en sus corazones, mira, el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Utilizar la maldad para los propósitos de Él. Si éste tiene algo malo dentro de sí, me sirve como un utensilio para que haga otras cosas. Eso es lo que hace Dios. Recuerda que Dios como tal no puede planificar la maldad. Hay alguien que la hace y ya hay más que de sobra instrumentos que quieren hacer el mal. Este personaje hará estragos. Su fuerza obviamente es satánica. Hará conforme a su corazón y no conforme a la justicia. Será un arbitrario y destruirá a los grandes y finalmente también se irá contra el pueblo de Israel. Bien, verso 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Cuando hablamos de mano en la Biblia, pues no solamente es el trabajo, sino el poder. En su mano está el engaño y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Mira, sin aviso. Y se levantará contra él otro grande, el príncipe de los príncipes, pero él, Satanás, a través de este hombre, se levantará contra el príncipe de los príncipes. Aquí, hermanos, ya la situación pues es otra, porque él será quebrantado, aunque no por mano humana. El éxito es a través del poder del engaño. Yo pues creo en algunos hombres exégetas y estudiosos que dicen que el príncipe de los príncipes aquí sí no es Miguel, sino que directamente es el Señor Jesucristo. Yo también opino que realmente es el Señor Jesús. El Señor Jesús lo destruye solamente con abrir su boca. Él con decir algo ya se cumple. Si el Señor Jesús dice ya no existes, pues hasta ahí llegó este enemigo. Él se va a levantar inclusive, mira qué atrevido, contra el príncipe de los príncipes, el Mesías.
pero va a ser quebrantado, pero no será por mano humana. Obviamente a él lo destruye el único que realmente lo puede hacer, que es nuestro Dios. Bien, el éxito es a través del poder y del engaño. Hablamos del anticristo. Por eso la verdad es el único antídoto del engaño. Hermanos, ya lo habíamos dicho, ahora lo recordamos. El poder de la verdad es absoluto y es el antídoto en contra del engaño y la mentira. La única forma de saber lo que va a pasar es estudiando la Biblia. Hay mucha gente que se ha, hermanos, pegado de cosas que no están en la escritura. Hoy te la estamos leyendo de una forma muy sencilla para que podamos entender qué es lo que viene. Nos está revelado hasta los países. Debemos estar atentos, vigilantes, mirando lo que está ocurriendo. No haciendo como algunos hacen, que pasaron historias y entonces las enmarcan dentro del contexto bíblico, tratando de meterlas a la fuerza para que cuadren. No, aquí no hay necesidad. El Dios del cielo lo tiene todo previsto, hermanos. La escritura es algo maravilloso. El éxito de este hombre siempre será el engaño. Por eso nuestra fuerza siempre será la verdad. Jesucristo es la verdad. El Señor derrota al enemigo. Esta es nuestra confianza. Versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdadera, dice Gabriel a Daniel. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿De qué estaba hablando Gabriel? De 2300 días, que está en el versículo 14, o sea, de los 6 años, punto 3 o un tercio, como lo queramos llamar, que ya vimos. Le dice Gabriel, eso es verdad. Eso que oíste, porque él lo oyó fue de un ángel, recuerda la conversación. Lo que oíste de esa conversación de los dos ángeles es cierto, le está diciendo Gabriel. Eso se va a cumplir. Y es dentro de muchos días. Mira, él le está diciendo en ese momento, pero realmente los tiempos del fin después de Daniel fue muchísimo más. No era para el tiempo de Daniel. Mira, en el libro de Daniel hay algo importante y es que dice que le dan ciertas señales y las señales cuadran con estos días. La ciencia se aumentará, la gente irá de un lado para otro, ¿sí? Se va a aumentar, hermano, lo que es lo científico, lo que tiene que ver con la tecnología. Ya esos tiempos son estos, no eran los de Daniel, mucho menos los de Alejandro Magno. Por eso no podemos, hermanos, enmarcarnos en cosas que otros hombres vieron así y que no entendieron la palabra o se fueron detrás de otro propósito que todavía no entendemos. El versículo 27 dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ni siquiera Daniel, que estaba con Gabriel, la podía como absorber, era demasiado fuerte. Darle a Daniel, hermano, la visión de los últimos días fue para él algo terrible. Estuvo enfermo por días. Pero mira qué interesante. Al final él dice que de todas maneras estaba convaleciente y siguió trabajando. Atendió los negocios del rey. Este mensaje es para ti que estás trabajando, porque mucha gente dice, yo que me voy a poner a estudiar el libro del Apocalipsis, yo no tengo tiempo, eso es muy enredado, eso es muy difícil. Mira que a él se le dio una visión que casi lo mata prácticamente, pero como venía de Dios, pues no iba a pasar. Estuvo muy enfermo, pero con todo y eso hacía las dos cosas. La Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros podemos hacer simultáneamente las cosas. No hay que dedicarme solamente a estudiar la profecía y nada más. No, pues cada uno tiene su trabajo y tiene, hermanos, responsabilidades que atender, pero se pueden hacer. Mira, Daniel lo hizo y a él se le dio la visión. Nosotros heredamos esta maravilla, hermanos, este privilegio tan grande, que es que alguien, hermanos, haya estado dispuesto y Dios lo haya usado hace miles de años para que entendamos lo que va a pasar en estos días. Ya estamos en estos días. Hay que hacer como Daniel. Dios nos está enseñando a través de cada versículo que nos está mostrando hoy. Y el último
que es este, nos dice que atendamos nuestras cosas, pero que no descuidemos la visión que Dios nos dio. Recordemos, hermanos, que la verdad es lo importante, nos hará finalmente libres. Gracias por estudiar la palabra de Dios. Hemos terminado así, de una forma muy práctica y muy sencilla, el libro de Daniel en el capítulo 8. Continuaremos adelante. Hermanos, es lo que Dios nos confirmó y nos puso en el corazón, enseñar el Apocalipsis. Yo sé que para muchos no es lo más agradable, pero recuerda que nosotros debemos cumplirle a Dios. Y si Dios quiere que tú aprendas, entiendas los tiempos del fin para que estés preparado, para que pasen, hermano, cosas y tú ya sepas de qué se trata y lo que va a ocurrir. Que Dios te bendiga grandemente, hermanos, y si el Señor nos permite, estaremos el próximo domingo en otro mensaje, una vez más, para la gloria de nuestro Dios. Que Dios te guarde.